y esperaría que esta no sea la última oportunidad que nos acompañe y que, si Dios nos lo permite, la próxima vez pueda ser in situ. Gracias, doctor. Gracias, compañeros, estudiantes, a todos los miembros de nuestra comunidad que están presentes. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, también a usted por siempre apoyar este tipo de actividades. Antes de continuar, solamente brindarles las indicaciones de, por favor, mantener en estado de silencio sus micrófonos para evitar interferencias. Al finalizar la conferencia, habrá un segmento de preguntas para que puedan solventar cualquier duda que ustedes tengan o también realizar cualquier comentario que deseen. Esto se puede hacer de dos formas. Una de ellas será a través del chat y la otra será presionando el icono de la mano levantada para concederles la palabra con mucho gusto. Antes de continuar, quiero brindarles algunos datos generales de los aportes de Paulo Freire a la educación. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. El pensamiento marxista existencialista de Freire representa una propuesta contra la gran enajenación del ser humano, la pérdida de sí mismo y su transformación en cosa su codificación, dirá Karel Kautsik. Su enfoque es un movimiento dialéctico contra la deshumanización y automatización del ser humano y es una despiadada crítica de todas las respuestas pedagógicas que vienen desde los mismos opresores. El problema para Freire es la existencia del individuo real en su explotación, en su marginación histórica de siempre, aturdido por la circunstancia, deshumanizado por el sufrimiento, pero que ese ser que experimenta el sufrimiento es un ser apasionado. La pasión es la fuerza del hombre que se esfuerza por autoliberarse. Ese es el problema, cómo se libera en el proceso educativo de la realidad del latinoamericano oprimido. Entonces, Freire propone una propuesta pedagógica que le traduce en un método de alfabetización con técnicas que proponen valorar al ser humano. Freire antropologiza la pedagogía, como lo hizo Rousseau en su libro Emilio O de la Educación. Asimismo, quiero darles detalles de la hoja de vida o de la trayectoria con la que cuenta nuestro invitado de esta mañana. El doctor Héctor Sevilla Godínez es doctor en filosofía por la Universidad Internacional de las Américas de Ciudad de México, doctor en ciencias del desarrollo humano por la Universidad del Valle de Atemajac. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Asociación Filosófica de México, también de la Sociedad Filosófica de España y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Labora en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado 14 libros en las editoriales Antroporos de Barcelona, Kairos de Barcelona, Plaza y Valdés de Madrid, Colofón de México y Axial también de México. Cuenta con 114 artículos en revistas indizadas de 20 países. Ha participado como ponente en 50 congresos y ha impartido más de 30 conferencias en diversos eventos. Su labor docente a la fecha consiste en la impartición de más de 250 cursos impartidos en varias universidades, así como más de 80 talleres a profesores. Ha dirigido 21 tesis, 12 de ellas doctorales. Y es así como en este momento concedemos la palabra al doctor Héctor Sevilla Godínez y damos inicio a la conferencia Educar para el cuidado de sí. Adelante, doctor, bienvenido a la Universidad de Pedagogía. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica con todos ustedes. Veo 70 participantes, entonces será muy agradable este diálogo, este intercambio. De mi parte, vengo a ofrecer un conjunto de reflexiones en torno al tema del cuidado de sí. Hablaremos de qué trata eso. También el pensamiento crítico, desde luego los aportes de la filosofía a la educación en los tiempos actuales y todo bajo o matizado de manera perpendicular por el enfoque de Paulo Freire, que entiendo es parte de la memoria que ustedes realizan con este evento, entre otros. He preparado para ustedes una serie de láminas visuales
en el entendido de que, si bien por estos medios se privilegia un poco el lado auditivo, pues entiendo que también la parte visual puede ser importante. Entonces voy a iniciar una presentación. Van a ver en su pantalla algunas láminas de lo que les quiero exponer. Bien, me bastaría con que alguno de ustedes me dijera que lo están viendo ya. Se ve perfecto, doctor. Sí. Muy bien, genial. Bueno, este es el tema, educar para el cuidado de sí. Ustedes no solo es que serán educadores, lo son ya, puesto que su testimonio inicia desde que son estudiantes, así como a los médicos se les dice desde que están, a los estudiantes de medicina se les dice desde que están en la carrera que tienen que pensar como médicos. También a los educadores y educadoras hay que decirles esto, ya lo son desde el momento en que hay niños y adolescentes que los observan a ustedes como personas estudiando educación y que ya representan también para las generaciones que vienen después de ustedes un testimonio. Ya son y pueden ser aún mejor educadores en el sentido de que el ser humano está en constante desarrollo. Pero ese desarrollo no es posible si no hay un cuidado personal. Ya hablaré de qué se trata ese cuidado personal. Todo inicia entonces con estos signos. Si bien en la filosofía las preguntas son el método, son parte importante para la reflexión y para el conocimiento, también lo es en la ciencia. Todo avance científico inicia con preguntas. Así que podríamos incluso pensar que el tipo de preguntas que nos hacemos definen el tipo de vida que tendremos, el tipo de existencia que desarrollamos. Podemos hacer preguntas sobre el clima, podemos hacer preguntas sobre la hora, podemos hacer preguntas sobre qué dijo tal autor, pero también podemos hacer otro tipo de preguntas como por ejemplo el para qué estamos vivos, cuál es nuestra misión personal, para qué educamos, cómo podemos colaborar con la sociedad para que emerja de manera más fructífera, cómo encontrar sentido en tiempos de pandemia, por ejemplo, o cuál es el sentido que queremos construir. El tipo de preguntas que nos hacemos definen el tipo de vida que vivimos. Y con los estudiantes es muy importante plantear preguntas que puedan remover sus estructuras de significado para que puedan elaborar distintos sentidos o nuevas maneras incluso de vivir o de pensar. Esta conferencia tiene 4 intenciones y me gusta estructurarlas y decirlas desde el principio para que ustedes puedan irlas evaluando e irlas conociendo. La primera intención es mostrar la relación de la filosofía en las funciones educativas y quitarnos la idea de que la filosofía es exclusiva de los filósofos. La filosofía es también un derecho humano, así es como yo lo propongo a la filosofía, entendida como la búsqueda de sabiduría o la búsqueda de preguntas que nos permitan vivir mejor. Una segunda intención va a ser clarificar la relación entre el cuidado de sí y la educación, y ahí daremos algunas pinceladas desde Paulo Freire. Una tercera intención es referir la pertinencia del uso de la tecnología en el panorama contemporáneo de la educación, también mencionar algunos peligros de ese uso o algunos límites que debe tener, pero también los alcances y los buenos usos que tiene este mundo de la tecnología. Y por último, la cuarta intención es proponer el ejercicio docente como una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico en el contexto educativo del estudiante. Y he tomado esta imagen, si ustedes la observan, en donde hay 2 personas como haciéndose compañía ante un contexto alrededor que está caótico. Y eso de alguna manera quiere representar lo que vivimos, como una situación caótica, compleja, llena de incertidumbre, de ansiedad, de miedos, de dudas. Y el ejercicio docente es una oportunidad para estar ahí, junto, colaborando para fomentar el pensamiento crítico. Se entendería que están ahí el docente y uno más, que sería un estudiante representándolos a todos ellos,
juntos como individuos que construyen sus saberes, aún en un mundo en medio de la tempestad. Bueno, esas son las cuatro intenciones. Vamos entonces por orden, vamos respecto a la primera, que era mostrar la relación de la filosofía en las funciones educativas. Y lo quiero exponer a partir de ideas muy concretas que no nos permitan divagar ni salirnos del tema, sino ideas muy concretas en relación a cada una de las cuatro intenciones. Respecto a esta primera intención, primero valdría la pena decir que no toda educación es una herramienta de liberación. No basta con educar para liberar. Se necesita también otros ingredientes. Hay esquemas de educación que más bien son adoctrinantes, que son adormecedores, que son obstáculo para el pensamiento crítico. Una educación liberadora debe tener un ingrediente filosófico, debe tener un ingrediente de poner en duda, de indagar, de cuestionar, de reflexionar, de libertad, de creatividad. Si todo eso está mermado en función simplemente a lo que indica el sistema o lo que se quiere hacer, si nos estructuramos tanto que asfixiamos la creatividad, esa educación ya no es realmente liberadora. Del mismo modo, no todo avance científico favorece el bienestar humano. Ha habido muchas aplicaciones desde la ciencia, muchos usos de los productos de la ciencia que no necesariamente han favorecido el progreso de la humanidad. Es muy necesario esta unión de la ciencia con la ética, no nada más la ciencia para el control, sino también para el beneficio y el bienestar de las comunidades. Y en ese tenor, entonces las instituciones educativas tienen el reto de promover la ciencia y la reflexión sobre el uso de la ciencia. No nada más, insisto, promover la ciencia, sino reflexionar sobre el uso que le damos a la ciencia. Yo le agregaría también a la tecnología. Ahora bien, otra de las funciones de la educación es liberar a la sociedad, es decir, a la ciudadanía, de los mitos, dogmas y supuestos sin fundamentos para poder construir una sociedad libre. Un autor llamado Paul Feyerabend, que es un anarquista epistemológico. Esto de anarquista epistemológico significa que él quería ir más allá de las reglas. Él estableció que la ciencia avanza cuando los descubrimientos científicos anteriores son superiores por descubrimientos nuevos. Él no quería una ciencia estática, sino una ciencia progresiva. Pero esa ciencia progresiva, para realmente serlo, necesitaba liberar a la ciudadanía de mitos, dogmas y como oscurantismos que no le permiten darse cuenta de las cosas. Es necesaria entonces una revolución del conocimiento. ¿Cómo se hace esa revolución del conocimiento? Bueno, del paso de una ciencia meramente académica a una ciencia crítica de sí misma. Esto de acuerdo a Joliot-Curie. ¿Cómo podrían ustedes como estudiantes aplicar algo así? Bueno, estudiar no solo porque hay un examen, por ejemplo, sino estudiar para ver esto cómo puedo aplicarlo a la propia vida. No estudiar para obtener una calificación, lo cual puede tener sentido, sino más bien estudiar para cualificarme y para ser más capaz de ofrecer un servicio a la comunidad. Si ustedes ven, no es lo mismo una y otra cosa. Si bien ambas son motivaciones para el estudio, una igual está centrada en el ego, para ser más que otro, y otra está centrada en el servicio, para la colaboración. Tenemos muchos profesionales buscadores de estatus y pocos individuos interesados en el servicio a la sociedad. Y la sociedad también requiere de lo segundo, desde luego, una ciencia crítica de sí misma, pero también estudiantes críticos de sí mismos. ¿Cómo sabemos que hay un estudiante que no es crítico de sí mismo? Bueno, cuando culpa de su no aprendizaje a terceras personas, en vez de responsabilizarse de sus propios saberes. Ahora, vamos un poco adelante. Estamos en una época en donde es ineludible y de hecho es muy necesario el uso de la tecnología, pero este uso debe también incluir el pensamiento crítico. ¿Por qué?
Bueno, pues porque no todo lo que vemos en nuestra tableta, en nuestra computadora, en nuestro teléfono inteligente o móvil o smartphone, no necesariamente es verdadero. Hay muchas falacias, ficciones, mentiras, noticias falsas, desinformación, mitos, postulados que se transmiten, se comparten, pero que no se busca la fuente o que no tenemos claridad si realmente es así y la gente lo cree. Hace unos 40 o 50 años todavía las personas decían, esto es verdad pues, porque está escrito en un libro. Así lo decíamos. Pero la verdad es que aunque esté escrito en un libro, no necesariamente es verdad. Pero al menos, anteriormente, lo que estaba escrito en un libro pasaba por un filtro. El filtro de los editores, el filtro de la editorial, el filtro de los árbitros académicos que decían si tal cosa se publicaba o no. Y ahora no hay filtro. Ahora cualquier persona teclea algo, lo sube y el mundo tiene acceso a ello. Eso en cierto modo es correcto por la libertad de expresión, pero no hay, digamos, restricciones en torno a la veracidad de la información que las personas comparten. Así que es un riesgo el uso de la tecnología de forma acrítica o irreflexiva, cuando tomo como verdad todo lo que encuentro en las redes sociales o en sí, en cualquier tipo de plataforma. Así que es muy importante ahí el pensamiento crítico, formar en ese pensamiento crítico y ustedes como educadores, como personas que tendrán en cierta manera en sus manos el proceso educativo de otros individuos, pues también comenzar a desarrollar ese pensamiento crítico que enseguida mostraré qué fases tiene o cuál es el proceso en que se puede desarrollar de mejor manera. Ahora, vamos a la segunda intención que dijimos, es clarificar la relación entre el cuidado de sí y la educación. Para esto voy a explicar de qué se trata el cuidado de sí, pero antes quisiera poner algunos planteamientos iniciales. Un autor, un sociólogo llamado Zygmunt Bauman, llamó sociedades líquidas a aquellas que se caracterizan por tener movilidad en la información y cuando los discursos políticos, culturales e intelectuales están en constante movimiento, ¿sí? Este sociólogo, Bauman, piensa que habitamos un mundo de relaciones líquidas. Por ejemplo, hoy tengo un noviazgo con alguien, después me cae mal, lo dejo, lo cambio por otra persona. Es mucha liquidez, liquidez en cuanto a movimiento. Hoy creo algo, mañana no lo creo y no tengo un fundamento, no tengo raíces, estoy en constante movimiento. A eso se refiere, insisto, con lo de lo líquido. Si ustedes vierten un poco de agua en un recipiente rectangular, el agua va a tomar la forma del recipiente, es decir, va a tener forma de rectángulo. Pero si ese líquido, esa agua, lo pongo en un vaso, pues el agua va a tomar la forma esférica o tubular, más bien, del vaso. Entonces, haciendo la analogía o la comparación, Bauman dice que se nos ha impuesto una especie de pensamiento líquido en donde nos adaptamos a lo que se nos dice, al entorno, pero no tenemos un pensamiento con forma, es decir, se nulifica o se desvanece nuestro propio criterio y solamente nos estamos adaptando. Eso es peligroso hasta cierto punto, porque entonces perdemos el sentido, no sabemos cuál es nuestra raíz, se pierden las raíces, porque una raíz nos afianza, nos deja sólidos, tal como un árbol. Un árbol con raíces fuertes es sólido, casi inamovible, y es lo contrario a la liquidez, ¿sí? Entonces, yo invito a que cada uno revise qué raíces tiene, qué tan sólido se siente, o si simplemente está delimitado por el vaivén de las circunstancias de manera muy líquida, a la manera de Bauman. Ahí justamente llega la labor del docente, la cual no se limita solo a enseñar, sino a crear ambientes de indagación, de duda, que obliguen a la búsqueda, que conduzcan a la investigación, ir más allá de la apariencia. Y desde Paulo Freire sería que se deshagan de la opresión, que la persona se dé cuenta que vive oprimida. Y la opresión no es nada más una esclavización física,
la opresión también es una esclavitud mental, y esto es muy importante que lo tengamos claro. No porque podamos movernos, estamos libres. No porque no estemos en la cárcel, estamos libres. También hay opresión psicológica por medio de la comunicación, de los mass media y de muchas otras cosas que nos van delimitando para que simplemente nos adaptemos a la fuerza o de manera obligada. Les voy a plantear aquí un ejercicio. Vean por favor esta imagen que tienen en la pantalla y abran y cierren los ojos. Así hagan un ejercicio como de pestañear, abran y cierran y después se quedan viéndolo. Quédense viendo la imagen oscura y les va a parecer como que se agranda, ¿sí? Si ustedes centran toda su atención en ese rombo horizontal, pareciera como que empieza a aumentar de tamaño. Si no lo logran, vuelvan a cerrar los ojos y abrir y en algún momento quédense fijos viendo eso. Bueno, pues esto es una ilusión óptica. Desde luego la imagen no está en movimiento, pero la captamos el movimiento. Se podría decir entonces que nuestra mente se adecúa a una apariencia y convierte esa apariencia en realidad, una realidad mental. Bueno, igual sucede con la información. Podemos creer verdadero algo que no lo es, porque en apariencia se nos presenta así. Entonces, esta imagen, que en realidad es una imagen inmóvil, ¿sí? Por eso lo es, una imagen no hay movimiento en ella y sin embargo nos puede generar eso. Lo mismo sucede con la información, ¿no? Entonces nos pueden convencer, manipular o nosotros podemos vivir de una manera que no nos agrada porque no nos hemos dado cuenta de que estamos oprimidos, ¿sí? Ideológicamente, esta es la cuestión. Ideología tiene que ver con el conjunto de referencias en torno a un aspecto cultural. Esas ideologías de pronto determinan nuestra vida sin que nos demos cuenta. Pero cada individuo, a pesar de ese entorno, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas opresiones, cada individuo debe emprender su propio camino de elaboración de sentidos. Observa esa imagen que tienes ahí. Tú que eres un joven o una joven podrás entender o descubrir ¿qué representan esas manos? Una mano tapando la boca, como diciendo nada de lo que digas tiene valor. Dos manos tapando los ojos, es decir, no veas la realidad, cree lo que yo te digo. Y una mano sobre la frente, que sería el no pienses, mejor simplemente sigue lo que yo te indico. Pensemos cada uno, analicemos ¿qué representan esas manos en la vida particular, ¿no? ¿Qué me ha detenido mi propio pensamiento? ¿Qué me impide ver? ¿Y qué es lo que hace que me quede callado en mi historia de vida? ¿Por qué lo he hecho así? Es una reflexión importante que vale la pena tomar en cuenta. En otras palabras, ¿qué es lo que me oprime? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me encapsula para no poder liberarme como individuo? Porque esto es un primer paso. Tengo que liberarme como individuo para luego poder promover la liberación. Si uno intenta promover la liberación sin haber trabajado en la liberación personal, entonces solo está ofreciendo fantasías. Esto requiere también trabajo personal y una lucha y búsqueda individual que nos lleve después a mostrar el testimonio de lo que hemos logrado. No hay liberación del otro si no hay un trabajo personal de liberación. Ahora, estamos todos a distancia a través de la tecnología. Eso ha comprobado que tiene su lado eficiente, que eso es mejor que no estar en contacto. Sin embargo, puede ser aún más eficiente cuando el individuo, esto es el estudiante, está apasionado por la búsqueda de respuestas. Cuando realmente hay un interés y una motivación. Vamos a ver enseguida la diferencia entre motivación e incentivo, ¿no? Y el profesor que está trabajando así a distancia, con mayor razón, debe comprender el contexto que viven los estudiantes y saber tener una cualidad que de pronto no es tan común, que es empatizar, poder conectar con la emoción del otro.
Y entonces desde esa emoción, desde esa situación, poder plantear la labor educativa. Hay que saber empatizar. Ser docente no es solo tener conocimientos y hablar sobre ellos, sino también conectar, empatizar. Y cuando hablamos desde una lógica de Paulo Freire, entonces es conectar con la opresión, no negarla, ubicarla, y entonces desde esa opresión invitar a la liberación. Pero no hay conciencia de la opresión si no existe empatía. Lo primero es una conexión con el estudiante o con las personas que están del otro lado de la pantalla. Yo ahora mismo no les conozco, no conozco los nombres, pero intento, a pesar de no ser así, intento conectar. Porque hay una lógica translingüística que nos permite ser empáticos, porque estamos viviendo situaciones similares. Y también porque yo hace años estaba en la situación de ustedes y también era estudiante y también tenía intereses y también me desmotivaba y también tenía problemas y también de pronto me incentivaban y me motivaba otra vez. Es decir, un humano es capaz de conectar con otro humano, aunque no le conozca sus datos o sus elementos informativos. Podemos conectar porque tenemos situaciones similares y también podemos ser solidarios, ¿sí? La solidaridad debe emerger como una cualidad, como una virtud digna de cultivar. Ahora, he hablado del cuidado de sí y me gustaría separar autocuidado y cuidado de sí, que pareciera que son lo mismo, pero no es así. En primer lugar, el autocuidado, me regreso, el autocuidado son las cosas que uno hace para protegerse del ambiente, de lo que hay alrededor. Por ejemplo, en este momento, el lavarse las manos para no infectarse es una labor de autocuidado. Yo me protejo de algo que hay exterior, ¿sí? Ponerse un cubreboca o un tapaboca o un pedazo de tela sobre nuestra nariz y boca, esto sería una labor de autocuidado. Me protejo de algo que hay hacia el exterior, pero solamente en el sentido fisiológico. El cuidado de sí no es nada más que me cuido yo de algo exterior, sino que también cuido mis pensamientos, ¿sí? Y cuido también de mi entorno y del otro. Así que el cuidado de sí es más amplio que el autocuidado. El autocuidado es solo la cuestión fisiológica. Cuido mi cuerpo y cuido mi vida, lo cual está muy bien. Cuido la parte orgánica de mí. Y el cuidado de sí incluye el autocuidado y aparte supone estar en revisión de mis propios pensamientos. Actualmente sabemos que la situación pandémica, además de todo lo que ha generado en cuanto a problemas de salud, también ha generado problemas psicológicos, porque los pensamientos que generan ansiedad, descontrol, tristeza, miedo, desesperanza, melancolía, nostalgia, no han sido encausados de tal manera que no generen ese perjuicio o ese daño. El cuidado de sí entonces es psicosomático, no solamente somático. Soma significa cuerpo y la psique significaría nuestra mente. El cuidado de sí es psicosomático y también social, no solo individual. Y este concepto está centrado en un autor llamado Michel Foucault, que era un filósofo francés, también sociólogo, donde el cuidado de sí es entendido como una actitud de atención al cuerpo, pero también a los pensamientos, a los otros y al entorno, ¿sí? Así que el cuidado de sí implica responsabilidad social e implica interesarme en que la sociedad en la que vivo pueda ser mejor. También colaboro con el otro de las maneras en que sea posible. Y el cuidado de sí, en esencia, es liberador. Es la promoción progresiva de la liberación de la opresión. Promoción progresiva de la liberación de la opresión. He hablado de la liberación y aquí esto sí conectamos directamente con Paulo Freire. Estas etapas hacia liberación yo las propongo de esta manera. Esto es una elaboración propia y que tiene apoyado mucho en Paulo Freire,
En la primera etapa es cuando estamos oprimidos, hay una opresión y eso puede durar años, ¿sí? Décadas incluso. Personas adultas pueden vivir oprimidas, haber vivido oprimidas durante mucho tiempo. Pero debe haber una situación que nos genere duda de si realmente esa es la mejor manera de vivir, de si queremos seguir viviendo así o si más bien queremos reconstruirnos. Pero debe haber esa duda. Muchas veces esa duda es detenida porque uno cree que vive bien, uno se pone muy optimista, pero hay optimistas muy como salidos de la realidad, o uno simplemente no quiere dudar porque sabe que va a sufrir al darse cuenta de algo, ¿sí? Desde luego, la conciencia de la opresión genera algo de malestar, y para evitar ese malestar a veces mejor no dudamos si estamos viviendo bien. Pero cuando nos animamos y viene esta conciencia de la opresión, entonces viene la fase cuarta, que es la más importante, que es la del pensamiento crítico. Y es donde me pregunto, ¿qué tengo que hacer para liberarme? Para estar por encima o no sometido a la opresión. ¿Qué tal es la función de la imagen que tienen ahí del lado derecho? Es alguien que está quitando lo que le sobra, ¿sí? Me encantaría que ustedes ubiquen la opresión como deshacerse de aquello que sobra, ¿sí? No es agregar algo, sino quitar lo que sobra. Y vivimos en sociedades muy mercantiles, muy consumistas, donde parece que la meta es agregar cosas. En este enfoque no es así, es quitar aquello que sobra, aquello que ya no me está ayudando a crecer, a ser quien soy o a ser más pleno. De tal manera que llega la quinta fase, que es la fase de acción o de liberación, que es donde ya actuamos. De tal manera que no es nada más pensar de manera crítica, sino que también es actuar. Nos podemos quedar dándole vueltas a nuestro pensamiento, pero también hay que llevarlo a lo práctico, ¿sí? Al verdadero acto de liberación, que puede ser desde terminar relaciones que son problemáticas o tóxicas, desde evitar de tener conductas destructivas, dormir inadecuadamente, comer inadecuadamente, tener, conductas autodestructivas, ¿sí? Todas esas cuestiones también suponen una necesidad de liberación, pero también ver cómo utilizo el tiempo. Si paso muchas horas distrayéndome, eso también es una opresión. Parece que uno vive cómodo, pero vivir constantemente distraído es una forma de opresión también. ¿Cómo utilizo el tiempo? ¿Cómo me relaciono con las personas? Vivir en constante conflicto también es opresivo, por ejemplo. Y también cuáles son mis creencias, porque hay creencias que son opresivas, que son muy poco facultadoras del desarrollo personal. Esos son entonces 5 etapas hacia la liberación muy concretas, específicas, que yo invito que las tomen en cuenta. Y centrándome en la de pensamiento crítico, que es la cuarta de las fases o la cuarta etapa, yo propongo 3 pasos para el pensamiento crítico. Primero es indagar, que significa buscar dónde está la falla o el problema o la causa de la dificultad, indagar. Después viene confrontar. Confrontar no es tanto pelear con alguien, sino también confrontarme a mí, confrontar. La palabra confrontar significa poner frente a frente. Y no siempre es con alguien, sino que puede ser conmigo. Es decir, me pongo frente a frente con mis miedos. Me pongo frente a frente con mis propios traumas. Me pongo frente a frente con mis límites, con mis problemas, con mis obstáculos, con mis propias situaciones de carencia, ¿sí? Que puedo tener. Y la tercera fase es detonar, que es cuando propongo soluciones o encuentro maneras de ir más allá de ese problema. Por eso en la imagen vemos un par de aves que están saliendo de una jaula y en ocasiones, y esto es lo más curioso, en ocasiones la puerta está abierta, pero la mente no está lista para captar que la puerta está abierta. Entonces nos quedamos en la jaula, maldiciendo al contexto, a la sociedad, al gobierno, a Dios o a lo que sea, y nos quedamos simplemente ahí en la jaula, a pesar de que a veces la puerta está abierta. Y cuando no,
Si ustedes se fijan en los barrotes, están lo suficientemente amplios para que esas aves hubieran salido, aún sin que la puerta estuviera abierta. Entonces, de pronto lo que nos aprisiona es también la forma en que pensamos, ¿sí? Si bien hay contextos aprisionantes, también la manera en que pensamos nos puede aprisionar. Bueno, vamos justo a la mitad. Ahora vamos a la tercera, que es la pertinencia del uso de la tecnología en el panorama contemporáneo de la educación. Y antes de continuar, me gustaría que ustedes, si van teniendo alguna consulta o alguna pregunta o quieren decirme algo, lo puedan anotar. Entiendo que hay un chat, un cuadro de interacción, donde pueden anotar las preguntas, o si no, que las anoten ahí a mano y en algún momento pues podrán intervenir para hacerla. Y yo con gusto les ofreceré una respuesta. Ojo que no digo la respuesta, sino una respuesta. La respuesta que yo pueda dar, más no la respuesta, que no poseemos la respuesta definitiva de las cosas, ¿no? Bien, hablemos ahora un poco respecto a la tecnología. Estamos muy involucrados con la tecnología justo ahora. Estamos en contacto por un medio tecnológico. Bueno, según un autor llamado Martin Heidegger, que fue un filósofo alemán del siglo XX, la tecnología es a la vez uno de los mayores peligros potenciales, pero al mismo tiempo una de las mayores oportunidades para la humanidad. Mayores oportunidades porque nos permite, al menos la tecnología de información y comunicación, o las TIC y las TAC, por decirlo, nos permiten estar en contacto. Pero también existe el peligro de que seamos manipulados por esos medios tecnológicos, es decir, que exista un control. Y la verdad es que quienes estudian el tema de las redes sociales como investigación, más en el sentido académico, observan claramente que hay cierta tendencia en estas redes a la manipulación de los individuos, no solo en el sentido comercial, sino también ideológico. Y hay bastantes evidencias al respecto, incluso en procesos electorales en distintos países. Hay campañas pagadas, evidentemente, de millones de dólares para que se vaya generando cierta tendencia ideológica en los votantes. Y esto obviamente nos refiere a un peligro, que es el control de la mente por medios tecnológicos. Y Heidegger, desde hace 40 o 50 años, poco más, ya lo había observado con claridad como una posibilidad. Ahora, las tecnologías que tenemos, tanto de comunicación, información y aprendizaje, en este momento son irrenunciables. O sea, ya el debate de si las usamos o no está fuera de lugar. Hay que usarlas, desde luego. Pero también hay que saber, como yo dije hace un momento, conectar. Y por eso está la imagen aquí, que son dos animalitos, pero que están hablando el idioma del otro, ¿no? Tenemos del lado derecho un cerdito que dice miau, y del lado izquierdo un gato que dice oink, como entendiendo que quieren comunicarse, entender el mundo del otro. Entonces, podemos conectarnos desde una pantalla, pero el mundo donde está la pantalla del otro tiene un contexto en el que yo tengo que conectar y necesito empatizar. Y si no hay esa empatía, bueno, de cualquier manera hay un beneficio tecnológico, pero no hay una conexión mayor, ¿sí? Entonces, entendamos conexión tecnológica, pero también conexión empática, que es tan necesaria en este mundo y en esta situación. Ahora, la herramienta didáctica que tengamos, por más innovadora que sea, no sustituye ni puede suplir el contenido que nosotros ofrecemos, que ustedes ofrecerán como educadores. Podemos tener la tecnología más vanguardista, pero es necesario también un contenido vanguardista, un pensamiento crítico de calidad, ¿sí? Y no reproducir esta especie de cultura de la simplicidad o de la vaguedad o de la superficialidad, sino más bien una cultura de crítica, de análisis, de reflexión. Por lo tanto, ustedes como educadores verán, y les propongo que veamos, que no basta con depositar un conjunto de información en una plataforma, sino más bien
generar en el estudiante la osadía de conocer a través de sus propios medios. Entonces, el uso pertinente de la tecnología no es nada más como un repositorio de documentos o de PDF o de imágenes o videos, sino que sea el interludio del encuentro, un encuentro de diálogo respecto al conocimiento para que entonces el estudiante quiera más. Podemos hacer muchas evaluaciones de la labor docente, pero lo que es claro es que cuando esa labor ha sido adecuada, de calidad, el estudiante quiere más. Va e investiga por su cuenta, o va y analiza por su cuenta, o se queda pensando en el tema que vio después de clase porque generó un efecto, un aprendizaje que le genera significado, que le es importante, que le es útil. Sin embargo, las evidencias muestran que en la historia de la humanidad lo usual ha sido de parte del educando o del estudiante o del alumno una actitud receptiva, lo cual continúa a pesar de que se utilice la tecnología más avanzada, ¿sí? Entonces, aquí viene bien clarificar dos términos. Uno, el término alumno y otro, el término estudiante. Parecen sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos de un alumno, nos estamos refiriendo a una especie de receptor, ¿sí? El alumno requiere del docente, es un receptor. Y por eso esta lógica didáctica que algunos profesores tienen de voy a transmitir mis conocimientos, como si fueran un objeto físico. Sin embargo, el término estudiante, que fíjense cómo está planteado como aquel que estudia, con la parte final de la palabra de ante, es que lo está haciendo, es como decir caminante. Un caminante es el que está caminando, no decimos caminador, decimos caminante. El ante supone que lo está haciendo. Entonces, un estudiante es aquel que estudia. El alumno es aquel que recibe. Entonces, ojo con esa diferencia, porque entonces, desde esta lógica, en un sentido crítico, la idea es que formemos o que el estudiante se forme y que no solamente los veamos siempre como alumnos, sino como estudiantes. El estudiante es activo. El alumno, el mismo término, es de orden pasivo. Pero para que haya estudiantes, es decir, individuos activos en el aula o en los medios tecnológicos, también es necesario que el docente sea activo. En otras palabras, que el docente siga siendo estudiante. Desde la lógica de Freire, que el docente tenga un proceso continuo de liberación. Que el docente continuamente se libere de la opresión. En medida que ese docente se libera de la opresión, no una vez en su vida, sino continuamente, porque hay muchas, entonces él, siendo estudiante, favorece que aquellos que son alumnos sean también estudiantes. Espero que esto vaya quedando claro, ya me dirán en un momento más. Ahora, vean esta imagen que tenemos aquí. Puede ser que solo de verla, observen o capten movimiento en esta imagen. Pero si aparte cierran los ojos y los abren, un poco similar al anterior, si abren y cierran los ojos, verán que estas imágenes se empiezan a mover como un reilete, que es un juguete que se mueve con el aire. Verán como si empieza a moverse, como si fuera un molino, ¿sí? Entonces, observen ustedes cómo se mueven. Es posible que algunos de ustedes vean la que está a la derecha moviéndose o avanzando hacia el lado derecho, y quizá la que está a la izquierda moviéndose también del lado derecho, o quizá algunos vean movimientos contrarios. Una se mueve a la derecha y otra a la izquierda. Pero lo importante aquí es que están viendo movimiento. Ahora, yo les hago el siguiente reto. Y este es un reto mental más que visual. El movimiento que ustedes vean al abrir y cerrar los ojos, ahora les pido que traten de que sea a la inversa. Si se está moviendo para adelante, ahora haz con tu mente que se mueva para atrás. Si va hacia la derecha, haz que se vaya hacia la izquierda. ¿Es posible? Seguro algunos lo están logrando ya. Repito, que el movimiento inicial que viste, ahora por tu fuerza mental, lo veas hacia el otro lado.
A ver, me gustaría escuchar solo un sí, yo lo logré o algo así. ¿Alguien pudo mandarlo al otro lado con la fuerza de su mente? Yo solo logré uno. Ah, bueno, uno es bueno, uno es bueno. ¿Alguien más pudo cambiar? Yo sí logré los dos a moverlos al otro lado. Vale, muy bien. Y con quien lo acaba de decir, me basta para mostrarles que es posible, que tenemos también la capacidad de reestructurar, que eso es a lo que va esto. Obviamente, si a alguno ni siquiera se le movió la imagen, bueno, ahí habría que revisar, pero si hay un movimiento, es como la forma habitual, pero puedo verlo de una manera distinta e incluso hacer que la imagen se mueva hacia el otro lado si yo estoy pensando en que eso sea posible. No es magia, es simplemente una ilusión óptica, pero tengo la capacidad de que esa ilusión también se mueva o se adecue hacia otro esquema, ¿sí? Hacia otra manera. Entonces, en sí, un aprendizaje, cuando realmente sucede, es eso, que yo puedo ver la realidad de otro modo. Si después de aprender algo sigo viendo las cosas del mismo modo, en realidad no aprendí. Esa es una cuestión importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, aquellos que suponen que basta con la tecnología para educar, pues eso es equiparable a esperar que un vaso de vidrio nos quite la sed. Un vaso vacío nos quite la sed. Es un receptáculo, pero no hay un contenido. Es decir, la tecnología es importante, las plataformas son importantes, pero tiene que haber contenido crítico, reflexivo, para entonces nutrirnos, quitarnos la sed. Otro ejemplo. Ninguno de ustedes se casaría con un vestido de boda, ¿no? O sea, se quisieran casar con la novia, pero no con el vestido. Entonces, pensar que solo la tecnología es formadora es pensar que el contenedor basta y que no importa el contenido. Entonces, sería como casarse con un vestido de novia en vez de con la novia. Y no, se necesita el vestido de novia y la novia para casarse, ¿no? O el traje de novio y el novio, ¿no? Entonces, sí, la tecnología, pero también el contenido, que esa es labor ineludible e insustituible del docente. Y por último, la autoridad del docente no es meramente calificar, que hay todavía docentes que sienten que su autoridad es tener la lista y poder poner un numerito sobre el aprendizaje de sus estudiantes. En realidad, su poder es la forma en que influye en los estudiantes para que ellos mismos se autoevalúen y sean críticos de su propio proceso de aprendizaje. Y bueno, el aprendizaje ciertamente es responsabilidad del estudiante, pero presentar el conocimiento de una manera atractiva, promover contenidos significativos, eso también incentiva y motiva al estudiante. Acá la imagen la he puesto representando al Joker o al Guasón, porque hay muchos de los contenidos que utiliza este personaje, que ya los había dicho un filósofo llamado Émile Cioran, pero cuando esos contenidos o esos pensamientos filosóficos están dichos aparte por un personaje llamativo, que atrae la atención, dramático, con cierto performance, entonces se le pone atención, ¿no? Entonces tampoco basta con el contenido, también es necesario una estructura llamativa que provoque el interés, ¿sí? Y pocos saben que detrás de la filosofía del Guasón o del Joker, pues está un filósofo y varios filósofos, ¿no? Pesimistas o nihilistas, que no serían conocidos, que de hecho siguen sin ser conocidos, pero su filosofía no sería tan conocida si no hubiese un personaje llamativo. ¿A qué voy con esto? Que el incentivo es algo que viene de fuera y que sí es responsabilidad del profesor, si bien la motivación es responsabilidad del estudiante. La motivación viene de dentro, es tener motivos, quererlo, eso nadie lo puede poner ahí, pero puede haber incentivos, que es desde fuera, que el docente sí puede hacer por el estudiante.
Por ejemplo, un incentivo sería él mismo estar bien preparado, o que cuando habla lo haga con seguridad, o que sus informaciones sean precisas, o que se vea que él hace lo que pide que los otros hagan, ¿sí? Que se vea que él está promoviendo la preparación, que se vea que él está preparado. Es decir, que sea congruente, que hable con respeto, que hable con estima, que logre empatizar, que sea una persona de calidad, no solo académica, sino una persona completa de calidad, congruente, con virtudes, con cualidades, no santa, pero sí congruente. Y todo eso es también un incentivo para mantener o propiciar que el estudiante esté ahí, pero la motivación es responsabilidad de ese estudiante. Desde Freire sería el responsable de la liberación es cada individuo, pero hacer conciencia de la opresión también puede ser provocado desde fuera, por un profesor, por un estudiante, por un líder, por un comunicador, ¿sí? Él sí puede incidir, puede ser un incentivo para la liberación, pero la persona tiene que liberarse a sí misma. Esto también lo saben los psicólogos, ¿no? Si el cliente o el paciente no está dispuesto a hacer las cosas necesarias para mejorar, para crecer, para desarrollarse, para progresar, es muy difícil que el psicólogo lo haga por él, porque él no puede forzarlo. De hecho, si lo obliga, no está cumpliendo en realidad su función. Entonces, tiene que haber también una elección por la liberación personal. Entonces, la esencia de la labor educativa no tiene que ver necesariamente con que haya formas orales, tradicionales o tecnomodernas de interactuar, sino más bien la base filosófica detrás de los discursos, las narrativas, las interacciones y los contenidos. Como ven, no es un asunto de fondo, no tanto de formas. Las formas cuentan, pero el fondo es la esencia de la labor educativa. Bueno, vamos a la última parte. La última parte es plantear el ejercicio docente como una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico en el contexto del estudiante, en el contexto actual. En primer lugar, tecnología es aquello que permite crear bienes o adaptar a la persona a su medio ambiente. Eso es la tecnología. Visto así, o tomando esa definición, entonces el docente como tal es tecnología. Quizá no lo habían escuchado así, pero el mismo docente es tecnología, porque él permite crear bienes, saberes y adaptar a la persona a su medio ambiente. Ustedes como educadores son tecnología educativa. La tecnología no solo son las máquinas o la computadora o el internet, la tecnología también podemos ser aquellos que promovemos esto, el aprendizaje. Ahora, una cosa muy importante en una clase liberadora o en un ejercicio liberador por medio de la educación es que los estudiantes lean, ¿sí? Que haya lectura, porque si no hay lectura y solo hay opiniones, estamos en un terreno académico que se llama doxa, D-O-X-A. ¿Qué es la doxa? Es opinión, mera opinión. Y la doxa es distinta a la episteme. Episteme significa conocimiento. Entonces, hay conocimiento cuando yo llego después de haber leído y expreso lo que aprendí. Solo hay opinión cuando no leo, no conozco de lo que se habla y entonces digo de acuerdo con mis prejuicios o de lo que me enseñaron y ya, lo expreso. Pero no es lo mismo solo opinar que argumentar. No es lo mismo solo dar una doxa que transitar la episteme, ¿sí? Hay que abrirse al diálogo, pero el diálogo, para que sea responsable, requiere dos personas que al menos estén informadas de aquello que hablan. Hay muchos opinólogos, pero pocos argumentadores. Ustedes como educadores es lo ideal que sean lo segundo, ¿sí? Argumentadores. Por eso se requieren docentes críticos, sí que sean competentes en el uso de la tecnología, pero recordando que un eficaz tecnólogo no siempre es un educador. No basta con ser tecnólogo, sino que hay que dar el siguiente paso por medio de la parte crítica, del cuidado de sí, como lo he dicho, de sí y del otro, y también una actitud liberadora. Cerrando, ya en las últimas láminas,
Volvemos a Zygmunt Bauman, ¿recuerdan? El sociólogo del que les hablé hace un momento. Bueno, pues para Bauman, el propósito de la educación es preparar a los jóvenes para la vida en cada tiempo y circunstancia. ¿Sí? En tal sentido, para hacer práctica, una enseñanza de calidad necesita propiciar y propagar la apertura de la mente y no su cerrazón. Bauman no conoció las circunstancias en las que estamos, circunstancias históricas, pandémicas, inéditas. Sin embargo, esta frase cabe muy bien. Hay que educar de acuerdo con las circunstancias para abrir la mente. Desde este autor y desde Freire también podría delinearse, educar es abrir la mente. Y con abrir la mente nos referimos a innovar, buscar soluciones, crear alternativas, no quedarse encajonado en ideas sin saber por qué, que eso es simplemente estar adoctrinado, ¿sí? O en psicología se le conoce como estar introyectado, que es reglas externas se vuelven mías sin saber por qué. Acá más bien es apertura de mente. Ustedes pregúntense, como futuros y presentes educadores, ¿qué tan abierta está mi mente a lo nuevo? ¿Qué tan saludable? Lonergan es otro autor que me gustaría referir aquí. Tiene un concepto que se llama insight. Y el insight lo conoce como el chispazo inteligente en el que entendemos. Es un momento en el que captamos algo. En la antigüedad los griegos decían como eureka, ¿no? Es el momento del descubrimiento. Y esto es algo fundamental en toda educación centrada en el estudiante. Es cuando esa experiencia concreta en donde una persona dice, capté, entendí. Y no solo entendí intelectualmente, sino hice mío ese saber que está aludiéndose aquí. Yo espero que en esta charla hayan tenido insight, hayan tenido pautas para la propia liberación, o al menos que tengan noción e idea de la necesidad y de la importancia de la labor educativa como entes de liberación, como forjadores de liberación. Ahora, podemos hablar de conclusiones. Yo les planteo rápidamente algunas conclusiones. Me gustaría plantearles algunas conclusiones, pero también podemos escuchar, me gustaría escuchar 3 conclusiones con audio, que algunos de ustedes, antes de pasar a las preguntas, 3 conclusiones de esto que acabo de decir, y luego yo les presento algunas conclusiones más. Entonces mantengo mi presentación activa, pero me gustaría escuchar a 3 de ustedes que primero digan qué concluyen o con qué se quedan de esto que acabo de exponer, la última hora, y después iríamos a las preguntas, ¿vale? Vamos con 3 de ustedes. Si alguien gusta tomar el micrófono, adelante. Hola Héctor. Hola. Hola. De verdad que es información que nos interpela. Es como tomarnos una pausa para poder problematizarnos, justamente como tú lo decías. Lo que concluyo, puedo decir, es que cuando Paulo Freire habla de la educación, si bien hace un énfasis importante en los procesos formales de educación, también nos interpela a reconocer los procesos de educación informal, ¿no? Uno aprende en la vida, uno aprende en la relación con el otro. Entonces es a partir de esa relación con el otro que me voy construyendo. Entonces, educar no solamente aprendo en las aulas, aprendo cada vez que me vinculo con otra persona. Y cuando me vinculo tengo que aprender a cuidarlo y a cuidarme. Por eso la importancia de este tema. De verdad que ha sido bastante refrescante escucharte, Héctor.
Gracias, Mireya. Sí, has hecho una síntesis muy buena. Justo esa es una posible conclusión. Aprender también es el encuentro. El encuentro con otro es también un aprendizaje. El ingeniero Oscar me parece que quiere comentar una conclusión. No, es básicamente algo similar a lo que dijo Mireia. Yo recordaba de años anteriores de algo que, una idea que se nos, en otro lugar había sido persistente, que era lo de la raíz latina del término educar, que era educere, que es básicamente como acompañar o guiar, es decir, tal como lo dijo Mireia, no educar solo en el aula, sino que se educa en la vida y se comparte, es un proceso bidireccional, es de dos vías. Pero como te decía, es básicamente la misma idea que dijo Mireia. Vale, muy bien, sí, justamente educar es también acompañar y un acompañamiento muy congruente porque no es un acompañar de invasión ni un acompañar como de separación, sino un acompañamiento que también respeta el proceso de la otra persona y su ritmo y su manera de estar. Es maravillosa esta aportación. Quisiera escuchar una tercera conclusión antes de plantear también mis conclusiones. Venga, venga, anímense. Uno más. A ver, ¿qué tal? Quizá Jonathan. Jonathan, ¿quisieras comentar algo? Bueno, mientras Jonathan lo ve, les presento la última parte, que es sobre las conclusiones, decíamos. Y una posible conclusión es que el uso de los recursos tecnológicos no es suficiente por sí mismo para garantizar la calidad de la educación. Una segunda conclusión es que es prioritario devolverle a la educación la mirada filosófica que le corresponde. Esto es algo muy desde el enfoque de Paulo Freire, y diciendo mirada filosófica no es solo profesionales de la filosofía, mirada filosófica como mirada crítica, mirada analítica, como bien lo dijo hace un momento la maestra Mireia. Una tercera conclusión es que el docente es una circunstancia en la vida del estudiante que puede influir en ella. Somos circunstancias en la vida de los estudiantes. Estamos un año, 2 años, un semestre con ellos, somos una de sus circunstancias, pero podemos influir también de manera apropiada. A los educadores les corresponde ser individuos críticos. No hay forma de promover el sentido crítico si no se es crítico. Y desde luego la educación también puede ser constructora de sentidos, sentidos de vida, significados para la existencia. Pongo aquí algunas referencias brevemente de lo que he expuesto. Aquí está el libro de Bauman que referí, el de Feyerabend. Aquí está el texto de Insight que referí de Lonergan. Bueno, pues así cierro con esta presentación. Me gustaría simplemente dejar esta última frase que es de Milan Kundera: quien busque el infinito que cierre los ojos. Es un método infalible. Y en esa oscuridad de pronto hay también respuestas. Bueno, pues podemos dar paso a lo que gusten, ya sea preguntas, comentarios, leer lo que está acá entre los mensajes. Bueno, hay un mensaje que veo. ¿Cómo puedo reconocer si mantengo esquemas mentales que promueven mi opresión? Bueno, podría ir por el lado técnico y por el lado vivencial. Por el lado técnico es preguntarme qué nivel de satisfacción hay en mi vida.
tengo que ver cuál es la plenitud o la felicidad que vivo. Aristóteles decía que podemos ver qué tan virtuosos somos dependiendo qué tan felices nos sentimos. Felicidad y virtud iría de la mano. Entonces, si vivo acongojado, con una sensación de tristeza continua, es decir, bastante alejado de la felicidad o de cierta estabilidad o de bienestar, quizá me pueda preguntar por cómo están de oprimidos mis propios esquemas mentales. Y otro camino, todavía más terrenal, como más centrado en el vínculo, es ver cómo están mis propias relaciones. Es decir, no solamente quedarme en mis ideas sobre mis ideas, sino ver cómo son mis relaciones humanas en mi trabajo, con mis compañeros, con mi pareja, con mi familia. Y si esas relaciones están siendo muy conflictivas, entonces puedo revisar qué está sucediendo con mi opresión mental. Ahora, también puede ser que parezca que sean saludables esas relaciones, pero tengo que ver qué tanto estamos cediendo para que esas relaciones funcionen, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un vínculo con una persona que es muy sádica, o sea, que le gusta ser maltratador, y uno entonces acepta ese maltrato para que la relación se mantenga, podría parecer que está bien porque es estable, pero en realidad sigue habiendo opresión porque uno de ellos se está nulificando. Entonces ahí me volvería a la primera regla, preguntar qué tan feliz se siente esa persona. Podría ser una forma de ubicar la opresión en el propio esquema mental. Bueno, estoy abierto y listo para si hay alguna pregunta o un comentario más. O no sé si los organizadores quisieran plantear alguna cosa o invitar a alguna pregunta. Yo estoy listo, veo aquí a 98 personas. Podemos plantear algo, si gustan. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por toda la información que nos ha compartido esta mañana. Invitamos a todos los asistentes de este evento a que puedan solventar cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Este es el momento para poder aprovechar y poder salir de todas las dudas que tengamos en torno a este tema. Pueden hacerlo de dos formas. Bueno, acá tengo una mano levantada. Oscar Manuel Pacas, puedes abrir tu micrófono y realizar tu pregunta. Muchas gracias. Solo un comentario quizás de lo que me llamó a mí la atención durante su ponencia. Pues estuve, digamos, reflexionando un poco acerca de la dificultad que tenemos efectivamente en este momento, en un momento como el actual, en equilibrarnos en cuanto a lo crítico que tenemos que ser. A mí me gusta pensar en que tenemos que ser críticos y no criticones. Pero eso, ¿no? Lo crítico que tenemos que ser, pero también lo cuidadosos que tenemos que ser con nuestras opiniones, pues sí, respecto a todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Si bien estamos en un momento donde estamos inundados de todo tipo de comentarios fatalistas, análisis, o sea, las opiniones de todo el mundo, porque no solamente está, digamos, el análisis intelectual sustentado de las personas que conocen acerca de cualquier cuestión de la realidad social, política, económica, las cuestiones de salud, pero estamos expuestos a la opinión que tiene todas y cada una de las personas, y conservar ese equilibrio pues es una cosa pues bastante complicada. Esa es la reflexión que tuve yo durante la ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, Oscar Emanuel, muchas gracias por tu intervención. Me parece muy oportuna y muy precisa. Y la aprovecho para proponer una distinción, que entendamos que ser crítico no justifica el ser imprudente, ¿sí? O el ser impertinente. Es distinto ser crítico que opinar para destruir. La persona crítica, además, debe iniciar primero consigo misma. No es que el pensamiento crítico se elabore para entonces ir contra los demás necesariamente, sino que
hay que ser también críticos de sí mismos. Esto supone entonces ser autocríticos. Entonces, aquella persona que va a criticar algo, se debe dar cuenta si está criticando algo porque eso es opresor, no que esté criticando algo porque no le gusta, ¿sí? Vamos a suponer que a una persona no le agrada cómo otro se viste, por ejemplo, las prendas que usa para vestirse. Y entonces va y lo critica y dice, soy muy crítico porque estoy desaprobando la vestimenta de otro. Eso no es ser crítico, eso es ser imprudente y es ser impertinente. La crítica que se necesita es hacia aquellos sistemas opresores o esquemas opresores que lastiman y que destruyen a la persona. Pero el cómo se viste, si eso no destruye a nadie, si eso no oprime a nadie, entonces no es necesaria esa crítica porque en realidad no va hacia ningún lado. Entonces es oportuno tu comentario de alguna manera lo dije cuando aludí a lo de la doxa y la episteme. Entonces, no confundir la crítica con la simple opinión para destruir algo que en realidad no está oprimiendo a nadie. Y más bien entender la crítica como el resultado de un análisis de aquello que está oprimiendo a las personas y que es necesario cambiar. No porque a mí no me guste, sino porque es evidente que está generando problema o carencia o destrucción. ¿Sí? Bien, Adrián Osorio ha levantado la mano. Adelante, Adrián, te escucho. Muchas gracias, doctor. Fíjese que al principio usted dijo que no basta con educar para liberarlos, sino que hace falta los ingredientes filosóficos, como hacerse preguntas como quién soy, por qué vivimos, por qué estudiamos. Pues mi duda con respecto a eso es que si en alguna etapa de los jóvenes se llegan a complicar con esas preguntas como deprimirse, de que dejar de estudiar y cosas así, uno como educador y como guía de los más jóvenes, pues, ¿qué podríamos decirles o qué podríamos hacer para motivarlos? Porque en cierta etapa de mi vida igual a mí me agarró eso y yo busqué la guía de mis profesores, pero ellos no me pudieron ayudar. Bien. Bueno, una cuestión aquí es que estas preguntas filosóficas debieran hacerse o debieran plantearse en función de la creencia de que hay una respuesta, ¿sí? Porque sí, también sé que en ocasiones se plantean estas preguntas, pero la intención de quien las plantea es más bien decirles nada tiene sentido, en realidad no hay que tener esperanza y demás, es decir, desde un enfoque más bien nihilista. El nihilismo sería como quedarse solo en la nada, ¿no? Pero en una nada destructiva. Más bien estas preguntas necesitan el ingrediente o la intención de que puedan ser respondidas. Es decir, un ingrediente de esperanza. La filosofía más la esperanza hacia la respuesta. No las preguntas para que veas que no hay respuesta, sino que hay la posibilidad de una respuesta. Así que también para hacer el planteamiento filosófico, aquel que lo haga necesita también estar interesado en que la persona resuelva su propia vida o sus dificultades y no solo en destruirle más, ¿no? Que de pronto se le utiliza la filosofía como la obstaculizadora o la que merma o la que deprime, pero eso depende mucho de la intención en que está siendo planteado. Ahora, ¿cómo decirle al estudiante? Bueno, el estudiante cuando descubre quién es, también toma poder sobre sí mismo. También cuando se da cuenta de la opresión, entonces puede liberarse. Quizá en esa ocasión que dices no fuiste ayudado o no escuchaste la otra palabra, quizá faltó decir, sí, existe la opresión, pero debido a que existe la opresión, existe la posibilidad de la liberación, ¿sí? Entonces no es incompleto quedarse solo en mostrar la opresión, porque eso nos deja deprimidos, tristes, ¿no? Es necesario mostrar la opresión, tomar conciencia de ella y entonces también tomar conciencia de la posibilidad de liberarse. Eso sería muy desde Freire, ¿no? No es solo mostrar la opresión, sino tomar conciencia de la posibilidad
de la liberación. Entonces, un estudiante que se siente desangelado, desesperanzado, quizás se dio conciencia de la opresión. Ese paso es mejor que ni siquiera darse cuenta, ¿no? Pero en ese punto en que ha tomado conciencia de esa opresión, entonces creo que es importante dar la siguiente pauta, y es la opción y la conciencia de que es posible la liberación. Y esto tiene sustento, y un sustento muy interesante que quizá no desde la filosofía, pero sí desde la psicología, es el concepto de Carl Rogers, un psicólogo humanista, un concepto que se llama tendencia actualizante. La tendencia actualizante es la capacidad de todo ser vivo a encontrar la manera de mantener su vida de manera saludable, ¿sí? Y una representación visual de eso es aquellas pequeñas plantitas que crecen o que hallan camino para emerger a pesar de estar cubiertas por el cemento, ¿no? Todos hemos visto una capa de cemento y en una ranurita, un pequeño orificio, surge una pequeña planta. Es decir, cómo es que crece o cómo es que emerge a pesar de esas circunstancias desestructurantes o tan complejas. Y hay muchos ejemplos de individuos que han logrado emerger de situaciones complejas y prosperan. Es decir, la carencia es el punto de partida para la construcción de la prosperidad. La carencia no es el fin, la carencia es el punto de partida para la construcción de la prosperidad. Entonces, creo que por ahí podría orientarse el comentario posible hacia ese estudiante. Insisto, la conciencia de la opresión es el primer paso, luego viene la construcción de la liberación, y eso es congruente con la tendencia actualizante de Carl Rogers y también con el concepto de principio epigenético de Erickson, que el principio epigenético es algo muy similar, es el impulso vital que nos conduce hacia el desarrollo. Entonces, eso es también lo que hay que reconstruir. Había por ahí alguien más que levantó la mano, pero ya la bajó, pero adelante. Bueno, si hay alguien más que desee realizar alguna consulta, en este momento pueden hacerlo. Tenemos un par de minutos para poder solventar todas las dudas. Adelante, ingeniero. Yo quisiera hacer como una pequeña reflexión en el sentido de que el profesor tiene como un arsenal de conocimientos técnicos en temas de didáctica y cosas así, pero también tiene que tener una disposición en el sentido de una disposición a la sensibilidad. No encuentro un término demasiado apropiado en este momento. Y pienso que no solo viene de la vocación, sino que tiene que haber una especie de ejercicio de esto. No sé si estoy en lo correcto, Héctor. Sí, bueno, identificar la opción de la empatía, es decir, de la conexión, la sensibilidad hacia la situación que está viviendo la otra persona. Y también, llegado el caso, que si, sobre todo en situaciones donde hay riesgo para la vida del estudiante o un riesgo mayor para su estabilidad, pues que también el docente sea capaz de delegar, es decir, de solicitar también la ayuda de un profesional de la salud, de un psicólogo, es decir, todos estos departamentos psicopedagógicos que son tan importantes en las instituciones, o que haya alguien con quien el estudiante, un profesional especializado con quien el estudiante pueda ser enviado o que se le sugiera. Eso en los casos en donde se ve que el descontrol puede aumentar. Pero si no es así, también el mismo docente puede hacer una intervención, ciertamente también cuidando los límites de su propia labor docente. Pero sí puede haber un comentario de aliento al respecto, o también alguna sugerencia o algún punto de partida para la reconstrucción de esa persona, o de cómo el individuo puede salir adelante ante una situación, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con sensibilidad. Por eso es que el profesor tiene que trabajar también su lado personal, todo su mundo emocional,
y la forma en que está viviendo. Ahora, por ejemplo, en tiempos pandémicos, pues tiene que también tener conciencia de su propia ansiedad y de su propio miedo y de su propia situación conflictiva respecto a lo que vive, estar en contacto consigo mismo, ¿sí? En definitiva, es una labor compleja, pero es una labor que nos impela y la ciudadanía espera eso también del docente. Bueno, al parecer no hay más intervenciones. Queremos agradecerle como Universidad Pedagógica el haber formado parte de esta conferencia. Sabemos que es mucho lo que usted tiene para poder compartirnos y que acá solamente ha sido como una muestra de toda su trayectoria y que posteriormente podríamos tenerlo, bueno, esperamos tenerlo nuevamente en otra conferencia, ya sea a través de la pantalla o también de forma presencial. Como parte de nuestro agradecimiento, también la Universidad Pedagógica quiere otorgarle un diploma de reconocimiento, el cual reza de la siguiente manera. La Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a Dr. Héctor Sevilla Godínez por su destacada participación en el webinar Educar para Sí, entregado en el marco de la conmemoración del 39 aniversario de la Universidad Pedagógica a los 27 días del mes de julio del año 2021. Firma ingeniero Luis María Aparicio, rector de la Universidad Pedagógica, y pues queremos agradecerle, sabemos que es una muestra simbólica de todo nuestro agradecimiento, pero va con todo el corazón de la Universidad Pedagógica. Ya está, bueno, pues muchas gracias por la invitación y agradezco también a todos los que se han conectado. Espero haberles aportado algo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar también. Dígame. Procedo a desconectarme. Vamos a continuar escuchando las palabras de la maestra Mireya Hernández, directora de Proyección Social y Promoción Cultural. Claro que sí. Bien, agradecemos a todas las personas que esta mañana han hecho un espacio y nos han acompañado en este interesante webinar. A Héctor, sobre todo, por compartirnos sus conocimientos y por interpelarnos en este espacio virtual a reflexionar sobre cuáles son precisamente nuestros propios paradigmas, ¿no? Y cómo nos estamos oprimiendo, ¿no? Y a veces sin saberlo, y lo hacemos precisamente en la relación con el otro. Los invitamos a que continúen en las actividades de aniversario que vamos a estar desarrollando como universidad. El día jueves tendremos a la doctora Simón Imperatore, que estará hablándonos sobre el tema de diálogos freiranos y extensión universitaria. Entonces están cordialmente invitados y nuevamente como universidad ha sido un honor poder compartir contigo esta mañana, Héctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Mireya, y estoy abierto para cualquier otra colaboración. Muchas gracias. Te buscaremos, no lo dudes. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este evento y como decía la licenciada Mireya, los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves 29 a partir de las 9 de la mañana y continuaremos con los webinars Descubrir, Dialogar, Emancipar, 100 años de natalicio de Paulo Freire, con la conferencia Diálogos Freirianos con Extensión Universitaria, la cual será desarrollada, como lo mencionaba, por la doctora Simone Imperatore, doctora de Diversidad Cultural e Inclusión Social. Muchísimas gracias y deseamos para todos una feliz tarde. Pasen un buen día.